Los santos son amigos, protectores que desde el cielo nos guían. Nos enseñan a vivir y nos señalan siempre el camino a Jesús. Cuando conocemos su vida, descubrimos que son hombres y mujeres como nosotros, cuya entrega al Señor fue ejemplar. Saber de su existencia y su legado nos ayuda a caminar y descubrir en nosotros el deseo de amar y seguir a Cristo. Escucha Misión Ser Santos por MG Radio Misionera. Familia misionera, amigos de Misioneros de Guadalupe, gracias por acompañarnos. Bienvenidos nuevamente a su programa Misión Ser Santos. Pues ser santos es caminar en la presencia de Dios. Y estamos conscientes o debemos estar bien, pero bien conscientes de que no podemos alcanzar la santidad por nuestros propios medios. Nos ha sido dada la santidad en germen, en semilla, pero por nuestros propios medios no es así. Sin embargo, como nos dice San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy su servidora Rosa María Becerril. Gracias por acompañarnos. Hoy está con nosotros Cintia. Cintia, creo que ya no necesitas presentación. Una carita conocida, un corazón querido de aquí del programa y bueno, pues del instituto. Pues muchas gracias por invitarme nuevamente y muy agradecida de estar aquí y también pues de celebrar casi tu cumpleaños el día de ayer, Rosy. Muchas gracias, Cintia. Te felicitamos todos. Muchas gracias. Gracias de todo corazón. Sí, muy bien. Pues sí, aquí estamos pues ya listos y preparados, digamos, para compartirles esta vida de santos que de verdad que inspiran. Así es. Y al final del día ese es el objetivo de este programa, ¿no? Que sepamos que hay tantas formas de llegar a ser santos y formas tan diferentes como diferentes somos nosotros, ¿no? Así es. Como hemos dicho en otras ocasiones, algo que es seguro es que el camino a la santidad pasa sí o sí por la Eucaristía y por el amor a María. Porque María es nuestro super ejemplo, ¿no? Sí, son de las dos, digamos, como caminos a seguir, digamos, también. Así es, sí, constantes en el camino. María, que es nuestra intercesora, que es nuestro modelo de santidad, que nos da tantos ejemplos, ¿no? En sencillez, en perseverancia, en humildad. Y también la Eucaristía, sí, que nos fortalece. Es como, no sé, pienso tristemente en quienes tienen que caminar movidos por cualquier razón, por tramos largos. Imagínate cuando no llevan alimento, cuando no llevan agua, cuando van justo a la intemperie, ¿no? Si no tienen que los fortalezca, pues no les va a ser fácil, ¿no? Muchos se quedan en el intento, tristemente. Así es para nosotros, o sea, si en nuestro camino a la santidad no recurrimos a la Eucaristía, híjole, difícilmente que nos vamos a quedar en el intento, ¿no? Sí, o sea, es totalmente nuestro alimento espiritual. Así es. Pues aquí estamos en este programa Misión Ser Santos. Y hoy queremos pensar también, Cintia, en esas 300 personas que cada día pierden la vida por la persecución, ¿no? Que son perseguidas a causa de su fe en Jesús y que, bueno, pierden la vida, ¿no? Pensamos en ellos, Y que uno pensaría que eso fue ya hace tiempo, ¿no? Pero la persecución a los cristianos continúa. Sí, vigente. De muchas maneras, pero ciertamente hay países donde es cruenta, donde finalmente esa persecución acaba, pues, dándonos nuevos mártires, ¿no? Así es, para gloria de Dios, cristianos. Pero tristemente que todavía haya este tipo de riesgos. Que tienen que pasar por esta prueba también y además también está esta persecución silenciosa del cristianismo que el día de hoy se sigue viviendo. Sí. Volteamos los ojos y vemos a países como Nicaragua, ¿no? Que está tan cerca de nosotros. Pero ciertamente también tenemos que decirlo, Cintia, como tú dices, una persecución quizá no tan abierta, quizá no tan cruenta, pero que se está mostrando en nuestro país y en lugares
muy cercanos a nosotros, ¿no? Sí, estas prohibiciones de vivir tu fe abiertamente, ¿no? Estas prohibiciones de culto que se están dando, tristemente se están dando en nuestro país, y a los que tenemos que ponernos alertas, tenemos que ponernos bien alertas. Por un lado, por supuesto, pidiendo a Dios su ayuda, su auxilio, a María su intercesión, pero también pensando como sociedad, como cristianos, como católicos, qué vamos a hacer ante estos retos. Exacto, porque no podemos quedarnos pues nada más a la expectativa viendo cómo surgen nuevos mártires, también hay que actuar, ¿no? Por supuesto. Y justo pensando en estos hermanos nuestros que pierden la vida a causa de su fe, pues te invito, Cintia, a que iniciemos nuestro programa justo pidiendo a Dios por los cristianos perseguidos. Así pues lo hacemos, entonces nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro, Padre misericordioso y lleno de amor, mira a tus hijos e hijas que a causa de la fe en tu santo nombre sufren la persecución y discriminación en muchos países del mundo. Que tu Santo Espíritu les colme con su fuerza en los momentos más difíciles de perseverar en la fe. Que les haga capaces de perdonar a los que les oprimen. Que les llenes de esperanza para que puedan vivir su fe en alegría y libertad. Que María, Reina de la Paz, interceda por ellos y les guíe por el camino de santidad. Padre Celestial, que el ejemplo de nuestros hermanos perseguidos aumente nuestro compromiso cristiano, nos haga más fervorosos y agradecidos por el don de la fe. Abre, Señor, nuestros corazones, para que con generosidad sepamos llevar el apoyo y mostrarles nuestra solidaridad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues así es, Cintia, justo pensando en ellos, ¿no? En estos hermanos que sufren tanto. Hoy vamos a hablar del primer santo mexicano, un joven inquieto y travieso. Él es nuestro santo de hoy. También la alegría, por supuesto, la santidad no está reñida con la alegría, ¿no? Sí, fíjate que la verdad me emociona mucho hablar de este santo porque, híjole, tiene muchas cosas que nos inspiran. Sí, sin duda. Pero bueno, pues como siempre lo hacemos, antes de conocerlo, vamos a recordar a aquellos a los que hemos de festejar en estos días. Y mañana, martes 18, festejamos a San Eladio. Así es, a San Eladio, que nació en Toledo por ahí del año 566, que sirvió en la corte de los reyes visigodos. Se dice que era muy sabio y un distinguido diplomático. También por ahí sabemos que en algún momento fue obispo de Toledo, aunque después renunció a este cargo y se dedicó al monasterio. Así es. Y el miércoles 19, pasado mañana, un soldado con una historia también muy interesante, San Gavino. También de conversión y de los principios del cristianismo, ¿verdad? Fue convertido justamente al cristianismo por la predicación en la cárcel de Proto y Genaro, a quienes había apresado, pero que después los dejó libres, al convertirse al cristianismo los deja libres, y bueno, finalmente termina siendo apresado también. Así es, justo es eso, ¿no? El testimonio de estos cristianos que lleva a la conversión de tantas personas, ¿no? Híjole, qué importante pensar en nuestro testimonio. Para el jueves recordaremos a 2 niños. Híjole, 2 niños muy especiales también, los santos Jacinta y Francisco Martos. Hermanitos, videntes. Ellos tuvieron la dicha de conocer, de ser los videntes de Nuestra Señora de Lourdes, junto con Bernardita. Ajá. Ahí, y pues también tuvieron, más bien se les pronosticó el día de su partida también. Sí, se dice que entre los mensajes o lo que la Virgen les dijo a ellos, algo que marcó su vida, ¿no? Que morirían siendo niños, ¿no? Así y así es, fue. Y así fue. Así fue. Si tú quieres también, cómo no, pues como producto de la época, ¿no? Sí, de enfermedades que eran comunes en esa época, pero Nuestra Señora les avisó eso. Y les concedió pues ya casi el pase, ¿no? El pase directo a la gloria divina. Directo, imagínate, suertudos también ellos, ¿no? Ellos fueron canonizados por el Papa Francisco en 2017. O sea, hace no mucho. Así es. Porque son parte de estos nuevos, santos que tenemos en la actualidad.
Y luego el sábado tenemos una fiesta, Cintia, que no siempre entendemos, ¿no? A lo mejor vamos a misa y nos dicen, hoy celebramos la cátedra de San Pedro. Bueno, ¿y eso como a qué se refiere? ¿No? A veces nos quedamos un poquito así como, pues no lo entendí. Pues sí, pero celebramos la cátedra de San Pedro, ¿no? Pues no es otra cosa más que reconocer ese legado, bueno, más bien el legado que Jesús le deja a Pedro para ser cabeza y líder de la iglesia. Sí, 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 y que estemos conscientes de que tenemos que vivir en la unidad como cristianos, ¿no? Fieles al Papa, fieles a la tradición del Papa, ¿no? O sea, pues eso, que si vemos que ahorita nuestro Papa es Francisco y que el anterior fue Benedicto XVI y antes San Juan Pablo, y así nos vamos, llegamos en línea directa justo hasta San Pedro, ¿verdad? Y que muchos dicen, ¿y por qué San Pedro? ¿Y por qué San Pedro? Bueno, pues porque a él Jesús lo proclama como piedra de esta iglesia. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Y le dice, y a ti te daré las llaves del reino. O sea, qué importante. Entonces, en esta fiesta, la cátedra de San Pedro, recordamos justo eso, esa sucesión continua, esa, digamos, fidelidad, lealtad, ¿no? Al Papa también, y con esa confianza de que sabemos que es sucesión directa vamos, el Papa Francisco viene en una línea sucesoria directa desde San Pedro, sí. ¿No? Qué bueno es recordarlo y manifestar también nuestra fidelidad. Y luego el martes 25, el Beato Sebastián de Aparicio. Así es, también un religioso profeso franciscano, campesino en España y después obrero y empresario en México, justamente. Creador de caminos y de medios de transporte, muchas carreteras, benefactor de los pobres. Se hizo fraile cuando ya tenía más de 70 años. Imagínate en qué momento respondió o dio su sí al Señor. Sí, fíjate que esto me hace recordar el pasaje del Evangelio en el que Jesús cuenta a sus discípulos de las personas que estaban esperando ser contratados, ¿no? Que ya sabemos que a unos los son contratados de inmediato, otros llega el patrón un poquito más tarde, otros a mediodía y así hasta aquellos que contrató casi al terminar el día, ¿no? Y que en la lógica de los humanos, en la lógica del ser humano, aquellos que fueron contratados más temprano dicen, no, pues ya a la hora de la paga, si a él le dio tanto, pues a nosotros nos va a dar más, ¿no? Y cuando ven que se les da igual, aquello a lo que habían convenido, lo mismo. Lo justo, digamos. En la lógica del ser humano dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué le das más? O sea, le das lo mismo a él que a nosotros. Y nosotros estuvimos todo el día bajo el rayo del sol trabajando, ¿no? Y en alguna ocasión, no sé si, yo creo que a todos nos ha tocado o un mal momento en el que no tenemos empleo o no tenemos clientes en el negocio. O conocer a alguien que está en esa situación de desempleo, ¿no? Qué angustioso es, Cintia. Sí, porque... Qué terrible, ¿no? Porque aún y con la fe o la confianza que deberíamos tener puesta en Dios, de pronto flaqueamos, ¿no? En esa confianza, en esa fe, y pues te sientes en el limbo, ¿no? Un poco. Y entonces para mí estos trabajadores que fueron contratados desde temprano, yo creo que su premio fue justo eso. Desde muy temprano tener la certeza de que ese día ya tenían trabajo, ¿no? Y a lo mejor el que fue contratado al último, pobre, se estuvo tronando los dedos todo el día pensando qué habría de llevar a su casa, sufriendo porque nadie lo volteaba a ver, porque nadie lo contrataba, ¿no? Entonces, de verdad, Cintia, nuestro premio está justo en ser trabajadores, ¿no? Así es, en disfrutar también de nuestras labores diarias, no padecerlas como algunas veces se pensaría, ¿no? Así es. Y pues así con San Sebastián con el Beato Sebastián de Aparicio, ¿no? Todavía no santo. Así es. Él llegó a los 70 años al convento, ¿no? No le tocó temprano, pero pues mira, bendito Dios, es beato. Y pues seguramente próximamente, no sabemos cuándo, ¿verdad? Pero también ya en camino a la santidad. Sin duda. Pues ellos son algunos de los santos a los que hemos de festejar en estos días. Y bueno, retomando a nuestro santo de hoy, San Felipe de Jesús. Híjole, ¿qué se puede decir? Muchas cosas más bien que decir de San Felipe de Jesús, nuestro protomártir mexicano. Así es, y patrono de la Arquidiócesis Primada de México, además. Y de la Ciudad de México también. Así es, también, o sea, pues menudo patrón se tiene en Ciudad de México. Se dice que todavía hay como alguna
alguna construcción que él habitó, ¿no? Ajá, Se habla sí. de que está por ahí una higuera que tiene mucho que ver con su historia. Así es, ¿no? también. Ajá. Bueno, pero antes vamos a un corte comercial, vamos a ver qué novedades tenemos en Misioneros de Guadalupe para ustedes y regresamos para platicar de San Felipe de Jesús. El 7 de octubre de 1949 se fundó el Seminario Mexicano de Misiones Extranjeras. Gracias a los esfuerzos del Episcopado Mexicano y a la Pontificia Unión Misional del Clero, para responder a la necesidad de formar y enviar sacerdotes misioneros a otros países. Gracias al esfuerzo de los sacerdotes y laicos que forman parte de Misioneros de Guadalupe, nuestra presencia en los países de misión se ha consolidado. Seguimos compartiendo el mensaje de esperanza de Jesús y apoyamos a las comunidades mediante diversas campañas sociales. Misioneros de Guadalupe es sostenido por el pueblo mexicano, gracias a todos nuestros padrinos y madrinas en todo el país. Únete a esta gran familia misionera. Visítanos en misionerosdeguadalupe.org. Misioneros de Guadalupe, alegría, agradecimiento y generosidad. Con Santa María de las Misiones, Misioneros de Guadalupe. Acércate a Misioneros de Guadalupe y dona. Tus donaciones son importantes para nuestro instituto. Con ellos, nuestros seminaristas y sacerdotes pueden continuar con su labor evangelizadora. Cada donativo o beca nos motiva. Cada muestra de apoyo de los padrinos y madrinas se ve reflejado en las misiones. Descubre cómo puedes ser parte en misionerosdeguadalupe.org, en nuestra aplicación MG Online o comunícate en la línea misionera 800 00 58 100. Vayamos y hagamos discípulos. Somos Radio. Somos Misioneros MG. Familia, bienvenidos. Estamos de regreso en su programa Misión Ser Santos. Gracias por seguir acompañándonos. Un saludo afectuoso a Magdalena Delgado, que está con nosotros, que está acompañándonos en este programa, y a ustedes, padrinos, que ahí calladitos desde casa nos siguen, o a quienes nos habrán de ver más tarde aquí en redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Pues bueno, justo San Felipe de Jesús. Así es, San Felipe de Jesús, que bueno, nace aquí en Ciudad de México, y sus papás son españoles, pero pues tienen la oportunidad de emigrar hacia México y se vienen en un gran viaje, porque los viajes antes eran de muchos meses. Se vienen aquí a México y se establecen aquí en la ciudad, o bueno, lo que antes era la ciudad, hijo de... Bueno, más bien fue el mayor de los 11 hijos que tuvieron Alonso de las Casas y Antonia Martínez. Sí. Que como bien dice, es una pareja que llega muy joven, una pareja de españoles que llega muy joven a la Nueva España de aquel entonces, ¿no? Justo buscando pues una mejor vida, ¿no? Un nuevo mundo, un nuevo mundo, ¿no? Entonces llegan de recién casados y al año de que ellos llegan a la Nueva España, pues nace Felipe. Felipe de las Casas Martínez, ¿no? Y un dato aquí interesante es que la pila bautismal en que fue bautizado se conserva todavía en Catedral Metropolitana. Sí, entonces, curioso, muy para curioso. quien tenga oportunidad de darse una vuelta, pues allá está. Y algo también muy curioso es que Felipe no fue el único de sus 11 hermanos que optó por un seguimiento radical de Jesús, ¿no? Otros dos de los hijos de esta pareja, de Juan y Antonia, optaron por la vida religiosa. Juan, que fíjate, algo que yo creo que poco se sabe, es que también fue mártir.
¿no? Entonces fue mártir en las Islas Filipinas, y Francisco, que fue Agustino. Fíjate, y es que yo creo que ya como que ya la familia lo traía, ¿no? Porque además Alonso de las Casas, el padre de todos ellos, estaba emparentado con Fray Bartolomé de las Casas también. Mira, hay familias que anteriormente se les llamaba levíticas, ¿no? Estas familias en las que pues corre, digamos, esta inquietud, ¿no? Que se comparte. Pues es porque se va, digamos, heredando esta religión, esta tradición de compartir la fe cristiana, ¿no? De compartir los valores, y ahí se van gestando en las familias. Finalmente es donde se gesta todo. La importancia de la familia, Cintia, en esto de la santidad, ¿no? Claro. En esto de transmitir la fe. En alguna ocasión con el padre Mauro, el encargado del COP de aquí de Ciudad de México, en una misa de envío les decía, es que nos hemos acabado cajas y cajas de cereal buscando vocaciones y no hay. De donde surgen las vocaciones, de donde surge la santidad, es justo de la familia. Las familias, ¿no? De la familia que transmite fe y vida. Claro, y muchos testimonios misioneros también, ¿no? De que nos hablan que sus abuelitas, que las mamás, que incluso leían la revista Almas y a ellas les llegaba y entonces los niños ya la leían. Todos estos testimonios que surgen de las familias, justamente. Sí, y aquí vemos el ejemplo, ¿no? En San Felipe de Jesús, que como decimos, bueno, él es mártir y está reconocido como tal y como santo, ¿no? Pero que tiene otro hermano mártir, que habremos de averiguar qué es de él, que bueno, por el solo hecho de haber ofrendado su vida por Jesús, ya es santo, ¿no? Sí, claro. No sabemos si está reconocido o no, lo habremos de averiguar, pero ciertamente santo sí es, de eso estamos seguros, ¿no? Y el otro hermano religioso, además. Y también. el otro hermano evangelizador Agustino, y evangelizador en esos tiempos, ¿no? Que eran unos tiempos muy, pues todavía muy álgidos, muy complejos. Así es, ese siglo XVI tan rico y tan complejo, ¿no? Sí, así es. Así es. Y bueno, desde niño, Felipe, nuestro personaje de hoy, fue terriblemente inquieto. Híjole, ¿no? Traviesísimo. Ajá, sí. De esos niños que dice uno, híjole, este niño no lo paramos con nada. ¿Dónde se le apaga la pila? Exactamente, ¿no? Esos niños que dice uno, híjole, es que sus papás no le ponen atención, pero no era la atención, sino que él ya era así. Así es. Y se cuenta esa anécdota que muchos conocen, ¿no? De que tenía una nana que pues a la pobre yo creo que le sacó canas verdes. La tenía cansada, aburrida. ¿No? Luego imagínate, 11 niños y uno que tenía toda la pila del mundo. Sí, porque era travieso, o sea, él ideaba cosas, ideaba travesuras, ¿no? Ponerle ranas, ponerle bichos a la nana. Sí, ya la tenía pero asoleada, como decimos. Sí. Y la mamá Antonia, solía decirle, Felipe, sé santo, Felipillo, sé santo. Y se cuenta que en su casa había una higuera que ya estaba seca, ¿no? Totalmente seca. Y que la nana, pobrecilla, desesperada, un día le dijo a la mamá, Felipe va a ser santo cuando esa higuera reverdezca. Así es. Y reverdeció la higuera. Y que profecía lanzó en ese momento, aunque ya no lo sabía. Sí, imagínate, ¿no? Cuando... Si le concedió Dios verlo. Pensamos también eso, ¿no? De los niños, porque los niños son inquietos, ¿no? Y decimos, ay, ese niño no está en paz. Ay, ese niño es tremendo y así, ¿no? Y no sabemos qué vaya a ser de ese niño después, ¿no? Sí. Por algo tienen tanta energía. Sí. Y papá y mamá que saben encauzar, ¿no? También el asunto. Porque Felipe, bueno, no, ya vimos, no nació con aureola, ¿no? Era inquieto, era travieso, crece y tampoco es que haya sido como o sea, no se cuadraba. No se cuadraba, pues. Entonces lo empiezan a mandar al colegio y el muchacho seguía en las mismas. Seguía igual. A tal punto que fue expulsado más de una vez del colegio por latoso. Sí, y el papá pues también se cansó de esa actitud del niño. Pues, ¿qué vamos a hacer en él? ¿A qué se va a dedicar? Si niño es muy latoso, muy tremendo, no quiere acatar nada. Y entonces lo mandan al noviciado franciscano de Santa Bárbara, justo en Puebla, ¿no? Y ándale, pues en las mismas. Igual, se escapó. Se escapó del noviciado. Como también pasa con muchos jóvenes rebeldes, ¿no? Así es. Que dicen, no quiero estudiar, yo ya estoy grande, yo decido, etcétera, etcétera. Bueno, pues así era Felipe también.
Sí. Y el papá, pues nuevamente, pero fíjate, también aquí algo que es muy rescatable es que los papás nunca se cansaron o nunca dijeron, ya, hasta aquí, No, que al haga lo que contrario. quiera, ¿no? Al contrario, se Firmes. preocuparon, ¿no? Por ver qué iba a hacer de su hijo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con él? Ujú. Entonces el papá lo pone a trabajar en un taller de platería donde se descubre Felipe muy, muy hábil para estas labores, pero también, ¿no? Pues se cansó rápido, se hartó. Se aburrió, ¿no? Ujú. Como los jóvenes, justo. Como los jóvenes de hoy, ¿no? Ajá, justo, ¿no? Me pusieron a hacer esto, Bueno, pero no. Sí, No. como todos los jóvenes, o los jóvenes de todas las épocas. De todas ¿no? las épocas, más Así bien, ¿no? es. Sí, se cansa, se aburre, se fastidia de eso y lo deja también. Así es. Y entonces, pues ya, otro espacio del que desiste y que lo manda de paseo, ¿no? A este trabajo como platero, que además, entre paréntesis, se le tiene también como patrono de los De plateros. los plateros, ¿no? sí, justamente por Así esta habilidad es. que tenía. Sí, no le gustaba estar encerrado, no le gustaba como someterse a la disciplina de un trabajo, y entonces pues deja el trabajo como platero. El papá se angustia porque dice, bueno, ¿y este niño cuándo va a hacer algo para la vida? ¿O qué ¿no? va a hacer? ¿De qué va a vivir? ¿No? Y Ujú. entonces lo manda otra vez también a trabajar Ujú, pero ahora más lejecitos. más lejos. Hasta las Filipinas, hasta las Ajá. Islas Filipinas. Lo manda como agente de compras. El papá tenía algún negocio y lo manda como su agente de compras, ¿no? Sí, pensando en que a lo mejor ese era el camino, porque además los comerciantes pues eran como muy activos, mucha demanda. Ujú. Entonces a lo mejor pensando que ese ambiente lo iba a llenar un poco más. Así es. Y pues ya, hasta las Filipinas fue a dar cuando tenía solo 18 años. Tampoco es que haya estado ya muy adulto, que digamos, No, como pero los mandan a los jóvenes. 18 años. Y bueno, pues tampoco es que fue en automático que llegó a Filipinas y se puso en paz. No, sino que ahí en Manila, trabajando en Manila en el comercio, pues empieza a descubrir el juego de azar Ujú, y a hacer las cartas. apuestas. ujú. Y se deja enganchar. Así es. Y mira que un buen rato fue como su vicio, su ocupación, ¿no? Ujú. Con eso llenaba sus muchos tiempos de ocio, ¿no? Sí trabajaba, pero en cuanto que tenía un momentito libre, corría con esto. Y ya sabemos que ahora se le llama ludopatía, ¿verdad? Sí. A este hábito. Pero fíjate que justamente a la par de que él estaba en este descarrío, digamos, su madre se dice que oraba, Ujú. rezaba siempre por su hijo porque ella sí quería verlo como santo. Imagínate, la importancia, híjole, de la firmeza de papá y mamá, pero también de la oración constante de los papás por los hijos, ¿no? Sí, Aquí se ve, Sí, se sí. otro ejemplo en ese sí, de sentido. no soltarlos. Así es. Y bueno, pues llega el punto en que estando en Manila y justo con esto que tenía como algunos recursos económicos a su alcance, pero que también dilapidaba algún dinero en esto de los juegos de azar y en pues estar buscando, ¿no? Él siente que se siente vacío Ujú. y siente que nada de lo que hace tiene sentido o le da sentido a su vida. Sí, digamos que llegó a este punto que a lo mejor pasan también o atraviesan muchos jóvenes en el que pues ya hay muchos vicios, muchos excesos, mucho de todo y de pronto es tan abrumador el mundo que ya no le encuentran sentido. Ujú. Y en uno de esos momentos en que Cristo sale al encuentro, justo sale al encuentro de Felipe y Felipe escucha dentro de sí el llamado de Jesús. Y Si qué quieres, fuerte. muy fuerte. Y luego también la respuesta de él, ¿verdad? Fue radical. Pero se dice que él escuchó, o sea, en su interior, escuchó la voz de Jesús. Si quieres venir en pos de mí, renuncia a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y el toma tu cruz, Cintia, yo creo que Felipe no supo qué literal era. Oh, sí. Pasa como a varios santos, ¿no? Que también Jesús les hace el llamado. Me viene ahorita a la memoria, pues la conversión de San Pablo, ¿no? Donde también escucha la voz de Jesús, ¿no? Que le dice, deja de perseguirme y sígueme, ¿no? Sí, En este sí, caso sí. también a él le dice, toma tu cruz. Quizá en el sentido figurado de todas estas carencias o vacíos emocionales, pero después se vería pues más tangible. Sí, se hizo tal cual, tomó su cruz, ¿no? Y lo siguió.
como vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, fue un momento que marca definitivamente a Felipe, quien literal deja todo e ingresa al convento franciscano de Santa María de los Ángeles en Manila. Fíjate, después de ser un joven con alguna posición económica, un joven disipado, diríamos ahora, un joven así medio calavera, Sí. el cambiazo, ¿no? De someterse a la disciplina de un convento. De no estudiar, de no querer acatar reglas, de ser todo. Horarios, responsabilidades, ¿no? Y el cambiazo, o sea, ni más ni menos a un convento. Con lo estricto de ese estilo de vida, con lo pues rico también de ese estilo de vida, pero que nada tenía que ver con el estilo de vida que él llevaba anteriormente. Y pues así entra y empezó a prepararse sin duda también para el martirio. Él no sabía lo que venía, pero Dios, que sí lo sabía, lo estaba preparando. Sí. El 22 de mayo de 1594 profesa y deja el nombre de Felipe de las Casas Martínez y asume el nombre con el que lo conocemos. Felipe de Jesús. No sabía cuánto iba a ser el de Jesús. Y como dices, ¿no? Diosidencias o estas cosas que Jesús, que Dios hace, que bueno, en el nombre viene también la penitencia, digamos. Sí. Alguien decía que nombre es destino, ¿no? Así es. Y ese fue el destino, ser de Jesús totalmente. Es evidente la conversión, el cambio radical de Felipe. Empieza a ser una persona de mucha, pero mucha oración, de mucho estudio, de una caridad muy grande que se notaba justo o de manera particular en el cuidado a los enfermos y a los más necesitados. Y es que también lo vivió en carne propia en Manila. Él vio también la pobreza, a la par que pues la riqueza de los comerciantes, y eso también vio el otro lado, ¿no? La pobreza de la gente, la enfermedad, y entonces ahí sintió pues compasión también por todas estas personas, y ya cuando pudo pues ser él también parte del convento, se dedicó a trabajar por los enfermos y por los necesitados. Sí, se entregó totalmente a ellos, ¿no? En el trabajo de atenderlos, ¿no? Y pues eso evidentemente no pasa desapercibido para sus superiores, quienes en su momento le dicen, bueno, pues ¿qué crees? Que estás listo para ser sacerdote, ¿no? Uy, sí, qué emoción, la buena ¿no? noticia. Estaba todavía en el viejo mundo, estábamos hablando de que seguía en las Filipinas. Y que tendría que viajar mucho para poderse ordenar como sacerdote, porque lo mandaron a ordenarse en su ciudad natal. Entonces Felipe viene de regreso hacia México en un viaje por barco, evidentemente, que bueno, duraban una eternidad esos viajes, con todos los riesgos que podían implicar, ¿no? Sí. Desde el mal tiempo, a causa del viento, de las tormentas, que no había forma de predecirlo como ahora en nuestros días, claro. No había toda esta información. Sí, por supuesto, se dice, pues había quien moría de mareo, imagínate, Cintia, lo que es eso, o sea que les pegaba de tal manera, como bien dices, no se tenían los elementos con los que ahora contamos, entonces el mareo para algunos era tan intenso, terrible, ¿no? Sí, con que pues acababan literal muertos, o sea. Y las condiciones insalubres también de estos viajes donde había mucha mala higiene, también de parte de los marineros y de toda la tripulación, y que a veces se extendían las plagas en los mismos barcos. Imagínate, sí, se habla mucho de que llegaban, por ejemplo, que se subiera una rata infectada sin que lo supiera. No notaran. Vamos, con pulgas infectadas, y bueno, eso era que se declarara la peste a bordo, ¿no? Sí. Entonces, a mitad del océano. Estaban esas cosas, ni siquiera los dejaban tocar tierra. Así es. O sea que había muchas complicaciones en un sencillo viaje, digamos. Un viaje que ahora nos toma, te gusta no sé cuántas horas, digamos un día completo viajando, ¿no? Sí. Pero que en el tiempo en que estamos hablando llegaban a durar hasta 8 meses. Cintia, casi un año a bordo de un barco. Sí. O sea, lo que es una labor. ¿no? Ajá. Así es. Y Felipe, bueno, pues inicia su viaje con la alegría del que sería ordenado el 12 de julio de 1596.
Y curiosamente el barco en el que viajaba se llamaba San Felipe. San Felipe. Tenía su nombre. Híjole. ¿Qué cosa? Sí, ese Dios, ¿verdad? Que Sí. va anticipando muchas cosas. Así es. Viaja en el San Felipe, sufren el azote de 2 tifones durante la travesía y bueno, pues justo Pues el se barco calma. sufre, Ujú. el barco sufre, la embarcación sufre y pues tienen de alguna forma que pasar a algún lugar para pues componer un poquito el barco para que pueda aguantar lo que resta del viaje. Así es. Y andando la mar, digamos, pues llegan a Japón, ni más ni menos. Sí, tienen que tocar tierras japonesas para poder recomponer un poco el barco y seguir con su viaje, pero ahí en Japón pues Felipe se encuentra con otra realidad. Una realidad que él no esperaba, que es la realidad de la persecución, ¿no? Porque bueno, en ese tiempo los amos de Japón, los señores feudales, los shogunes, habían llegado a la conclusión de que no querían más cristianos en su tierra, porque justo pensaban que les iban a quitar como ese poder temporal, ¿no? Sí, pensaban que al recibir extranjeros y al aceptar otras cuestiones como religiones no propias, se iban a perder poder. Así es. Justamente. Unos años antes, el shogun Toyotomi Hideyoshi había publicado un edicto en el que se expulsaba a los misioneros que ya estaban en tierras japonesas, ¿no? Esto pues evidentemente no lo sabían ellos, pero bueno, pues cuando llegan a Kioto, Felipe y algunos de sus compañeros deciden empezar un viaje a pie para encontrarse con otros franciscanos que ya estaban en esa tierra y con los que querían, bueno, pues entre que sí que no, empezar alguna labor allá, ¿no? Sin saber esta parte. Se encuentra con Fray Pedro Bautista y bueno, este Fray Pedro intercede ante el shogun Taiko-sama para que les ayudara a los franciscanos a reparar sus naves. Sí, fíjate que sí los admiten, digamos, como en cuestión de naufragio, ¿no? O sea, es decir, no los toman como nativos de ahí o que iban a misionar, digamos, en esas tierras, sino como que estaban de pasada porque su nave había sufrido averíos, digamos. Entonces tenían que prepararse nuevamente para continuar el viaje. Entonces les dan como esta prórroga de náufragos y con eso pues tienen como el acceso a estar ahí en lo que se compone el barco, ¿no? Así es. Andando el tiempo, Taiko-sama cambia de opinión, ¿no? Y entonces decide que es un riesgo para su shogunato la presencia de estos misioneros extranjeros, ¿no? Y bueno, pues por eso decide pues apresarlos y castigarlos como ejemplo, ¿no? Con la pena más severa. Así es. Y muy curiosamente, Taiko-sama se dirigía especialmente a aquellos que ya habían estado en tierra japonesa, porque ya habían predicado, y también a los que ya eran sacerdotes. Y resulta que nuestro Felipe... Pues todavía no. Ni una ni otra. O sea, ni había evangelizado en Japón y tampoco era... Sacerdote todavía no se ordenaba. Y él podría haber escapado de esta pena, ¿no? Sí. De haberlo querido. Sí, se dice que varios de los tripulantes del barco pudieron regresar, digamos, sin haber sido apresados precisamente por eso, porque no tenían como nada que ver en ese asunto. Y sin embargo, deciden que no. Él decide que se va a quedar. Así es. Y eso creo que es una decisión, híjole, muy fuerte, porque él dice, si mis hermanos van a sufrir, yo quiero sufrir como mis hermanos. Y si mis hermanos van a morir como Cristo, yo quiero también morir como Cristo. Así fue. Y el shogun, bueno, pues dice, y mira, suavecitas las cosas, ¿verdad? Los hizo caminar por una buena parte de la zona en que él ejercía el poder, alrededor de 900 kilómetros. Pues es atravesar. Pues sí. Y además, pues no la tuvieron sencilla, porque te decía yo, era la pena más severa, y pues fueron torturados. Así es. En el camino. Así es. Su propio Via Crucis, Rosy. Fíjate qué fuerte, ¿no? Y justo esta parte, por ejemplo, se les iba marcando. Se dice que se les cortaban los lóbulos de las orejas para que la gente viera el castigo al que estaban siendo sometidos. Y bueno, poco a poco, no fue solo eso, ¿no? Pero que la gente viera lo que estaban sucedía. Marcados ya con esa señal.
y lo que le sucedería a quien siguiera esa doctrina, ¿no? El cristianismo. Sí, ¿no? Como muchas veces se ha querido erradicar el cristianismo en estos países orientales, con fuertes castigos hacia los cristianos. A manera de ejemplificar, ¿no? Así andando las cosas, pues llegan hasta Osaka. Ahí se les unen otros 26 prisioneros. Y bueno, pues ya llegamos al 5 de febrero de 1597, cuando en la colina Tateyama de Nagasaki se ponen 26 cruces, siendo la número 13 la que le asignaron a Felipe. Fíjate que ellos lo hacían a manera de burla, los vamos a crucificar para que vean cómo los cristianos terminan así. Así es. Y así terminó. Y no sabían que para nosotros es un gran honor, ¿no? O sea, para Felipe y todos los demás fue un gran honor para ellos el haber sido martirizados como Cristo. Como su maestro. Así es. Así es. Pues vamos al siguiente corte y regresamos en un momentito para concluir con esta historia de San Felipe de Jesús. Vamos. En este mundo de constantes transformaciones, la agitada vida social parece no tener fin. Nos enfrentamos a la desinformación, las fake news, la inteligencia artificial, incontables descubrimientos efímeros que llenan vacíos existenciales. ¿Y a Dios, dónde lo dejamos? A veces creemos que acercarnos a Él nos apartará de los placeres de nuestra vida cotidiana, cuando no es así. ¿Por qué pedimos a Dios en los momentos más difíciles y no en los de más dicha? Dios está siempre con nosotros y junto a la Virgen María nunca nos abandonará. En este camino es hermoso percibir la comunión entre la Iglesia del cielo que nos sostiene con su intercesión y nosotros que en la Eucaristía estamos invitados a ofrecer oraciones por las almas que se encuentran a la espera de la felicidad eterna. Oremos por los buenos días, por esas experiencias que nos dejan enseñanzas, por las necesidades de los otros. Hagamos de Dios un instrumento de enseñanza, de paz y amor a nuestros semejantes. Somos Radio. Somos Misioneros MG. Descarga la app MG Online totalmente gratis y actualízate. Disfruta de todo el contenido misionero que tenemos para ti. MGTV, podcast, revista Almas, noticias, MG Radio Misionera y muchas cosas más. Misioneros de Guadalupe, al alcance de tu mano. ¿Tienes algo que decir? Escríbenos un comentario en nuestras redes sociales, dale me gusta y comparte. Amigos, estamos de regreso en su programa Misión Ser Santos. Gracias, por ahí andan Ana Lilia Bastida y Dani Bielma que están siguiendo el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Muchos saludos, Dani hasta Guatemala, Ana Lilia en Toluca. Saludos, gracias por acompañarnos. Y también muchas felicidades a Dani, que también fue su cumpleaños en estos Dani. días. Felicidades, misionera. Un abrazote hasta Guatemala y otro tanto para Miriam. También nuestras dos misioneras laicas en Guate. Que ya vivieron sus cumpleaños allá en Misión. Sí. Para Dani, tu segundo cumpleaños por allá. Para Miriam, tu primer cumpleaños. Muchos saludos, muchos abrazos, queridas misioneras. Y bueno, pues estábamos en que al final, pues San Felipe es martirizado, es crucificado.
se cuenta que estuvo suspendido por 5 argollas en la cruz. Sin embargo, las argollas que sostenían sus pies no estaban fijas, muy fijas, y al final lo que acaba con Felipe es asfixia, ¿no? El ahogamiento. El ahogamiento. Sí. La argolla que sujetaba su cuello, pues empezó a ahogarlo, ¿no? Entonces los soldados, al ver lo que estaba pasando, pues le dan el fin que se utilizaba en esa época, y lo atraviesan con 2 lanzas, una en cada costado, que sale por sus hombros. Fíjate que ese dato yo no lo conocía. Me llamaba mucho la atención en la iconografía de San Felipe, justo ver estas lanzas. Lanzas, no espadas. Sí, son lanzas. Estas 2 lanzas como en X, ¿no? Ajá, que es como se le representa también, ¿no? En los cuadros y en las imágenes de San Felipe de Jesús con las lanzas, que curiosamente también tienen mucho que ver con la lanza que al final recibió nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En la cruz. Sí. Una muerte muy parecida a la de su maestro, Jesús, sí. Sin duda, ¿no? Y justo esta parte de que también estaba ahogándose es importante, porque al final lo que él dice son solo 3 palabras: Jesús, Jesús, Jesús. Esas son sus últimas palabras, ¿no? Así es. Y pues sí es, digamos, crucificado junto a 26 prisioneros también, que habían estado ahí, digamos, evangelizando en Japón, y que pues de ellos conocemos también sus historias, porque son los santos mártires de Japón. Sí, San Pablo Miki y compañeros. Y otros compañeros mártires. Que fueron los que estuvieron ahí acompañados de San Felipe de Jesús también. Sí. Testimonios, 26 mártires. Felipe en la cruz número 13, en el centro. ¿Cómo íbamos a saber, no? Que iba a terminar, digamos, ahí junto a otros evangelizadores japoneses. Sí. Muchos laicos, muchos niños también, monaguillos de esa época, que también sufrieron el martirio. Catequistas que estaban ahí también. Frailes, por supuesto. Sí. Diferentes nacionalidades, coreanos. Había un poco de todo, ¿no? Sí. Entre esos mártires. En la persecución. En esa persecución. Así es. Y lo anecdótico es que se dice que ese mismo día la higuera, ellos estaban en Japón, la higuera en Ciudad de México reverdece. Y que cuando la nana lo ve, sale a verla. Grita, se exalta, ¿no? Y dice: Felipillo es santo, Felipillo es santo. Y sale la mamá y salen todos y ven que la higuera está reverdecida. Sí. Y seguramente el corazón de la madre pues le avisó lo que pasaba, ¿verdad? Sí, seguramente. Aún a la distancia, bueno, pues Felipe de Jesús estaba anunciando su santidad. Sí. Esa alegría de la santidad, de haber alcanzado la santidad, no lo sé, me imagino ese sentir agridulce de la madre de San Felipe, de saber que su niño, porque tenía 25 años cuando muere. Sí, era muy joven, ¿no? Y venía para ser ordenado sacerdote, iba empezando, digamos, y curiosamente también se convierte a través de este martirio en un gran misionero. Sí. Muy fuerte. No solamente es nuestro primer santo mexicano, o el proclamado el primer santo mexicano, sino también sin quererlo se convierte en pues casi la figura de los misioneros mexicanos. Sí, el primer santo mexicano, el primer misionero mexicano en ser martirizado, ¿no? Así es. Muy importante. Y bueno, pues ese es un poco la historia de San Felipe. Sabemos que es patrono de los jóvenes, de la juventud mexicana, de la arquidiócesis y la Ciudad de México. Así es, fíjate que recientemente pues te encomendamos mucho a la juventud mexicana, San José Sánchez del Río, que también es otro de los patronos, pero anteriormente pues teníamos a San Felipe de Jesús ya. Así es. Y él decía que Dios había hecho perder el galeón, el barco en el que iba, para ganar a Felipe. Así es, sí, fíjate que... Sí, no, es son las coincidencias, decimos. Y de esas coincidencias es que en Roma hay 2 iglesias, 2 templos, pues, dedicados a la Santísima Virgen de Guadalupe, y una de ellas lo tiene por cotitular, ¿no? Ajá. Se llama la Basílica de Santa María de Guadalupe y San Felipe.
para San Felipe. Ajá. Sí, no, pues a partir de su santificación, pues muchos templos fueron dedicados a San Felipe. Recordemos que fue beatificado junto con varios compañeros mártires de Nagasaki el 14 de septiembre de 1627 por el Papa Urbano VIII y fue canonizado finalmente el 8 de junio de 1862 por Pío IX. Así es, junto con los otros mártires de Nagasaki. ¿No? Para nosotros, pues, definitivo, ¿no? Sí. Felipe destaca entre los demás. Felipillo Santo, ¿no? Pero pues no podemos hacer, o sea, no tiene menos mérito el martirio de los otros mártires. Vamos, claro. Valga la redundancia, ¿no? Sí, para nosotros fue importante porque fue mexicano, pero también hubo pues importantes mártires para Japón. Sí, muy importantes. Ahora fíjate qué interesante también saber, bueno, pues es como, si tú quieres lógico, que sea el patrono de la Ciudad de México, ¿no? Porque aquí nació, aquí pues estuvo hasta los 18 años prácticamente, ¿no? Pero también es patrono de Nagasaki, en Japón, y de esta ciudad que se llama China, en el estado de Nuevo León. Sí, curiosamente. Curiosamente, patrono de Nagasaki. También decíamos es patrono de los plateros. Los plateros, por esta habilidad que adquirió siendo joven. Sí, así es. Ese fue San Felipe, ¿no? Y bueno, pues en la catedral se conserva, en la catedral de aquí de la Ciudad de México, se conserva una reliquia de primer grado de San Felipe. Y se supone que es la única reliquia que se tiene, ¿verdad? Sí. Así como auténtica, digamos. Sí, porque pues desgraciadamente no se pudo como recuperar mucho de su martirio en Japón. Así es. Y ahí se tiene, ¿no? Y bien curioso, porque en la capilla de San Felipe de Jesús, en catedral, también reposan los restos de Agustín de Iturbide, el consumador, o uno de los consumadores de la independencia. Curiosamente también. Sí. Y una copia del acta de independencia de nuestro país. O sea, como que vamos entremezclando datos históricos que a mí se me hacen muy, muy interesantes. Y personajes muy, muy clave. Así es. Pues él es San Felipe, él ha sido San Felipe. Y fíjate, Rosy, que mientras iba, o ya sabía él que iba a ser martirizado, también preparó una carta. Una carta muy bonita para su familia, ¿no? Bueno, para su mamá. ¿No? Su testamento espiritual. Su testamento espiritual, donde decía: queridos padres y amigos, la noche pasa rápido, mañana moriré ejecutado en la cruz, pero no tengo miedo. Mi pensamiento vuela hacia ustedes y a mi patria querida. Ahora que estoy para recibir el bautismo de sangre, recuerdo que fui bautizado en la Catedral de México y las veces que asistí a misa en San Francisco de Plateros. Lamento los años que perdí buscando mis apetitos, egoísta y disipado. Bendito sea Dios que vino en mi ayuda y comprendí que no valía la pena vivir para eso. Quise ser misionero, pero ahora Dios me premia antes del trabajo concediéndome dar mi vida para probar mi amor. Lamento no haber vuelto a México, aun cuando apenas fuese un día, pero volveré. Estoy cierto de que volveré para decirles a todos que la verdadera vida por la que vale la pena vivir es la vida eterna. Paz y bien, Fray Felipe de Jesús. Wow. Fíjate, a los 25 años. Pues qué gran legado nos deja. Sin duda. Para los jóvenes un gran ejemplo. ¿Se puede cambiar? Sí. Lo vemos. Sí, el valor, la valentía, ¿no? También aquí está. ¿Se puede responder que sí, con un sí comprometido y entregado? Sí, claro que sí. Aquí está la prueba. Sin duda. Pues bueno, gran ejemplo el de San Felipe de Jesús, especialmente para nuestros jóvenes y para todos nosotros, porque la santidad no tiene edad. Es para todos, sí. Hablábamos del beato Sebastián de Aparicio, que entra al convento a los 70 años. Hemos hablado de este Felipe que a los 25 vive el martirio, ¿no? Que lo llevó a la santidad. Y hemos hablado también de que la conversión es posible en cualquier momento. En cualquier momento. Está al alcance. La santidad está al alcance de nuestra decisión. Así es, sí. Todos estamos llamados, hay que responder. Sin duda. Así es. Pues vamos a mandarle saludos también. Nos está siguiendo Yara García. Yarita, muchos saludos a todos los que nos siguen. Gracias por estar allí. Y pues vamos a terminar nuestro programa del día de hoy con una oración justo a San Felipe.
Una oración que invitamos a todos a hacerla ahí en su casita, de San Felipe de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Felipe de Jesús, joven mártir, primer santo mexicano, cuando ibas de camino a ser ordenado sacerdote franciscano, naufragó tu barco, pero no tu fe. Ruega por nosotros, que como tú nos mantengamos fieles en nuestro testimonio cristiano. Ruega por nosotros, que nuestros jóvenes inquietos encaucen su entusiasmo y energía a servir al Señor con amor bajo el amparo maternal de María. Ruega por nosotros, que en nuestra patria reine Jesús, que México vuelva a su antigua riqueza espiritual y sea Dios el Señor de cada vida, y que sepamos, como tú, entregar la vida cada día abrazando la cruz. Amén. Pues que así sea. Así es. Que México vuelva a su antigua riqueza espiritual. Que nuestros jóvenes se encomienden mucho a San Felipe de Jesús. Que no se les olvide que todos podemos ser santos, pero aquí tenemos un ejemplo de un joven que llegó a la santidad. Así es, que ¿De todo, qué que forma? abrazando a Cristo podemos transformar nuestras vidas. Que así sea. Pues amigos, gracias por habernos acompañado en este programa, Misión Ser Santos. Cintia, mi agradecimiento y mi cariño, como siempre. Gracias. Muchas gracias, Rosy. Esperamos aquí seguirnos encontrando en tu programa. Y no se olviden de unirse a nuestro canal de WhatsApp, Rosy. Es cierto, ya estamos también en WhatsApp. Sí, estamos en nuestro canal, nos encuentran como Misioneros de Guadalupe y ahí van a poder consultar este y todos nuestros programas. Toda nuestra programación. También, bueno, pues síganos en redes sociales. Estamos en todas las redes sociales. Así es, nos encuentran como Misioneros de Guadalupe. No hay pierde. No hay pierde. Facebook, TikTok, Instagram, todos en X. En X, ajá. El en antiguo todas. Twitter, ajá. Pues ahí estamos. Y bueno, pues gracias por acompañarnos. Los esperamos en 15 días, primero Dios, donde habremos de hablar de otro santo que igual mucho tiene que enseñarnos. Gracias por estar con nosotros. Padrinos, gracias por su cariño, gracias por su ayuda como siempre. Y al resto de la familia Misioneros de Guadalupe, también muchas gracias. Por favor, pónganse en contacto con nosotros y no se les olvide que vale la pena ser santos. Pues sí, y únanse a la misión, compartan todo nuestro contenido. Por favor, saludos.